Quería empezar con esta presentación que seguramente muchos hemos visto ya de los 90 hasta esta parte. No es algo que se hace desde la época de Erge, pero es algo que sí conocemos todos. Y para comenzar quería mostrársela, así que bueno, ahí está. Elegí este escritor y ilustrador, por una cuestión más allá de gustos no solo de la literatura, sino del cómic también. Bueno, cachito, Lisandro, que está Alejandro con el micrófono. Apaga el micrófono, Ale. Ahí está. Más allá de lo que es la literatura, que es de lo que se centra más que nada el plan de lectura, porque fue uno de los pioneros dentro de este llamado ahora noveno arte, que es la historieta, el cómic, los tebeos en España, y más que nada viniendo de Francia y viniendo de lo que es Bélgica, esa parte europea que tomó la historieta y el cómic como algo muy importante, en donde hicieron grandes obras de arte, y bueno, se toma a Hergé como un inspirador para todo lo que se hizo después del cómic y la historieta desde aquel momento. Y puse esta foto principalmente como una obra de arte también, donde está él y donde se lo tomó como una figura famosa al punto de Walt Disney en su momento, allá por los 30, 40 y 50, porque Hergé tuvo bastante éxito de entrada con sus primeros cómics de Tintín. Y Andy Warlock hizo esta imagen allá por los 70, en donde 70, 80, en donde era muy famoso este escritor, narrador de historias e ilustrador, y me gustó que él esté dentro de una obra de arte, el propio escritor, el propio artista, el propio autor esté dentro de una obra de arte, por eso la elegí. Hergés Prosper Remy, que bueno, Georges Prosper Remy viene a ser Hergé, que hoy le hablábamos con Gastón, y él quería saber por qué se llama Hergé, por qué le dicen Hergé. La H-E-R, viene de la R, de Remy. ¿Lo entienden? Él elige su apellido y lo parte a la mitad. Re. Pero re en francés se dice y G es su primer nombre. Se saca las dos primeras letras de su primer nombre, entonces queda, en vez de decir Remy, Hergés Prosper, dice de Re y G de Georges. Entonces así se hace llamar Hergé, cortando a la mitad su apellido y eligiendo las dos primeras letras de su primer nombre. Y así se hace más conocido como Hergé, que no fue al inicio de su vida como escritor que se hace conocido como Hergé, sino que esperó un poquito más. Nació un 22 de mayo de 1907, como dice ahí, en uno de los distritos ahí principales de Bruselas, en Bélgica. Realizó los estudios entre 1914 y 1918, que fue el periodo de la Primera Guerra Mundial, que a él también le llamó bastante la atención, más allá de ser chico, estaba muy cerca. Esto lo inspiró a hacer dibujos. En varias de sus entrevistas cuenta que él hacía dibujos en los márgenes de las hojas, hacía soldados, armas, cascos, siempre referido a la guerra. Siempre la guerra, ahora también, pero ahora se hace más visible, pero no tan hablada. Sí, antes la guerra era como el boom, todos hablaban sobre la guerra, y más cuando está pegando cerca, ¿no? En Europa. Bueno, él que dibujaba muchos soldados, cascos, armas, siempre le llamó mucho la atención eso. Luego de unos cambios de escolaridad por cuestiones religiosas, ya que su padre trabajaba en una fábrica y el jefe de la fábrica le dice que si podía cambiar a su hijo, ponerlo en una escuela católica. A lo cual, bueno, por las dudas de que lo eche, lo cambia en una escuela católica, y lo mismo ocurre con los Boy Scouts. Deja su grupo de Boy Scouts, que eran del momento, y los pone en un grupo de Boy Scouts católicos. Y esa fue su gran influencia para él y para Tintín.
Bueno, esta comunidad de Boy Scouts se abrió para él, le sirvió a él para realizar nuevos viajes, empezó a conocer lo que es otra parte de Europa, Francia, España, comenzó a viajar con los Boy Scouts. Hay otros nativos, ya en Europa ya no existen más nativos, pero en América sí, como por ejemplo los Pieles Rojas. Y empieza a encontrar que hay gente que vive en la selva, hay gente que vive en las montañas, están los Pieles Rojas, que vivieron y viven todavía en el continente americano, y eso les llama mucho la atención. Inclusive hacen varios dibujos, como los que estamos viendo acá en la diapositiva, a una edad de 14, 15, 16 años, donde dibujan muchas historias de nativos con Totor, que viene a ser Tintín después. Y esos dibujos luego los lleva a uno de sus cómics de entrada, a uno de sus primeros cómics. Allá por 1922 llega a su adolescencia y logra publicar ahí en la revista de Le Boy Scout Belge, que ahí forma sus primeras historietas. En 1924 aparece por primera vez su firma, Erge, que es lo que venía contando al principio. Empieza en el 22, ya 2 años después, ya él se pone su nombre artístico. En 1926 realiza su primera serie oficial, que es la que estamos viendo acá de Totor, que viene a ser un Boy Scout, sigue apareciendo hasta 1930, pero lo separa de lo que es Tintín. Erge finaliza sus estudios, ya por 1925, sus estudios secundarios, e ingresa al diario El Siglo XX, donde sigue publicando las historias de Totor, pero ya en servicio militar. Él le gustaba mucho dentro de los Boy Scouts entrar en la milicia, y entra en el regimiento de cazadores a pie. A él le sirve eso, fue subiendo muchos cargos, llegó a ser sargento y nunca dejó su hobby por dibujar. En muy poquito tiempo subió muchos cargos, pero él siempre sigue dibujando, y esos dibujos después los va a llevar a presentarlos al diario, al siglo XX, porque finaliza la milicia, vuelve al diario, pero ya lo hace como fotógrafo, como ilustrador de páginas, lo hace inclusive hasta atendiendo un teléfono, como si fuera un call center, algo que no le gustaba mucho a él, porque él quería dibujar, él quería mostrar su trabajo. Y acá aparece, como bien dice ahí, el segundo padre de Tintín, el sacerdote y periodista Norbert Wallace, que es bastante nombrado por Hergé y en la historia de los que estudian a Tintín, porque Wallace fue el que le dijo, un día viene Hergé y le dice: yo no quiero trabajar más de atender el teléfono, quiero dibujar, quiero armar historias. Y le dice: Wallace, a ver qué historias, y les muestra las que había hecho en la guerra, las que había hecho en su adolescencia como Boy Scout. Y le dice: mira vos, está bien, en el diario del siglo XX, vamos a separar vamos a clasificar algo nuevo, hacer un fascículo nuevo, en donde ahí vas a presentar tus dibujos. Ahí vas a hacer todo lo que otro diario no te deja y todo lo que no se puede hacer acá. Entonces viene la Petit Levantine, que es donde publica los primeros dibujos Hergé. Entonces es este señor el que le da la posibilidad a Hergé a poder mostrar los dibujos. Pero no era tan así de hacer lo que vos quieras. En aquel momento había un temita con lo que fue la Revolución Bolchevique, el libro Moscú sin velos, todo aquello que era, digamos, lo que le molestaba a Wallace, como el comunismo. Él era profascista y era también antisemita, pero bueno, él quería que se cuente todo lo que le molestaba a él para hacer una propaganda para los jóvenes. Entonces, vamos a mandar a Hergé a Rusia, de la mejor manera que Hergé lo podía hacer. Entonces, su primer trabajo, que es Las aventuras de Tintín, reportero del Petit Ventain en el país de los soviets, que viene a ser no sé si lo logran ver ahí, el primer diálogo que tiene Hergé, o mejor dicho, Tintín, es con este señor Wallace, que lo envía. El primer diálogo lo tiene con Wallace, que lo envía directamente a la Unión Soviética para que haga de periodista y averigüe todo lo malo que está haciendo Stalin. Ya arranca con todo
Hergé y toda la información de aquel momento. Tintín en el país de los soviéticos comienza un 10 de enero del 29 y llega hasta el 8 de mayo del 30. Vamos a resumir un poco la historia, que comienza ya en Moscú, lo envían desde Bélgica, lo mandan al reportero Tintín a que se tome un tren hasta Moscú, en donde ya en el inicio de la historia es constantemente atacado por gente enviada por todos los que son los bolcheviques en aquel momento, por la revolución, para que maten a Tintín. Porque Tintín, su tarea era contarle a la gente que había hambre, que se mataba a la gente, que no se dejaba opinar. Entonces era todo malo lo que había en Rusia y todo lo que quería contar Wallace a través de este reportero fantástico, que era un personaje de dibujito, era una propaganda para su Bélgica, para su Francia, para su Alemania, para todo ese poderío que tenía del diario. Bueno, Tintín llega allá, junto con su perro Milú. Yo voy a ir tirando información que por ahí no está en las diapositivas, pero para que le vaya dando también el toque a las aventuras de Tintín. Milú fue su compañero en todas las historias de Tintín, y Milú se llamó una novia que tuvo Hergé, que de muy joven, y que ellos mismos se habían prometido que nunca se iban a separar, y después por cuestiones de la vida se separaron, y bueno, Hergé la homenajeó haciéndose él mismo como Tintín y su pareja como su compañera de viaje, Milú, porque si hay algo que tiene Hergé en lo que es las historias de Tintín, es que aparece toda su vida, toda su familia, todos sus amigos, sus padres, su tío, amistades que hizo en la vida, sus esposas, ex esposas y cuestiones así. Hasta su ciudad aparece en lo que es las aventuras de Tintín. Es un escritor en donde no solamente llenó con imaginación, sino que fue metiendo todo, fue haciendo una catarsis de su vida, digámoslo así. Tintín es él y Tintín es un Boy Scout como él. Bueno, volviendo a lo que es Tintín en el país de los soviéticos, este lugar estaba gobernado por Stalin, y aquí comienza la parte policial, la parte de aventura, que como si fuera todos los servicios de inteligencia de lo que era aquella Rusia, se ponen en marcha para detener a Tintín y que evite publicar toda la información, esta que le venía contando, de que no había comida, de que se maltrataba a la gente, y de que no se la dejaba opinar. Inclusive hay unos dibujos donde se ven a y chinos con trenzas largas y los gorros de mimbre, ejecutando con hacha, todas cuestiones que en aquel momento Hergé fue mostrando, pero que después fue haciendo una evolución. Saliendo un poco de lo que es Tintín en el país de los soviéticos, pasamos a la segunda historia, que es Tintín en el Congo. Hergé no quería escribir Tintín en el país de los soviéticos, Tintín en el Congo. Él quería escribir Tintín en América, primero, por esto que les decía de que le llamaba la atención los nativos, le llamaba la atención la cultura americana del 30, del 40, de fines del 30 y fines del 20. Pero bueno, nada, Wallace no le dejó, dijo, acá vamos a contar lo que yo quiero porque te estoy dando la posibilidad, y entonces lo mandó ahora a hablar del Congo belga. En lo que fue en 1930-1931, Tintín ahora es enviado al Congo belga, es un reportero famoso, ya se lo conocía en Rusia, ya se lo conoce en el Congo, y acá nuevamente se toma el trabajo de ser el reportero para contar las malas conductas que se van teniendo en este país. En aquel momento, la colonia de Bélgica, por ende no va a otro lugar que no sea de África, sino a este, que es donde van a poder mostrar las diferencias que hay entre la colonia, el colonialismo y la gente que vive ahí. Allí es nuevamente atacado por diferentes personas, son atacados por los africanos, inclusive por americanos de Estados Unidos que viven en el Congo porque van y roban sus diamantes, porque atacan las minas de diamantes y las extraen de ahí y las llevan para América, le sacan el caucho. Hay un montón de cuestiones por ejemplo, roban el marfil con los animales. Entonces acá se ve un Tintín geográfico, un Tintín de noticias, pero también un Tintín aniñado, un Tintín que
ve una gacela y le dispara para matarla, y al rato aparece otra gacela y le dispara, y aparecen otras, porque ahí está lleno de gacelas, y él mismo le llama la atención de que es siempre la misma, que no la puede matar, y cuando quiere acordar mató 100 gacelas, y fue todo como un chiste. Incluso hay un momento quiere matar a un hipopótamo, a un rinoceronte, perdón, y le pone una dinamita en el cuerpo y lo hace volar. Este Erge era bastante infantil en estas primeras historias. Por eso este Tintín que voy a mostrar de Tintín en el país de los soviéticos, Tintín en el Congo y Tintín en América, es el Tintín juvenil de Erge. Bueno, al ir recorriendo el Congo, descubre que hay un tráfico de diamantes a cargo de A.C, que llama la atención al principio, pero después nos damos cuenta de que es Al Capone. Y acá Tintín desbarata el tráfico que hay de diamantes, pero Erge puede hacer su unión a la tercera aventura, que es Tintín en América, y ahí sí él puede contar lo que ya quería contar siendo América. Primero se va al Congo belga, une ahí el contrabando de diamantes que lo hace Al Capone, y ahora sí, igual déjame ir a América. Tintín continúa con el espionaje, inclusive en América ya es conocido Tintín, empieza después de Tintín en el Congo, el diálogo, de los primeros diálogos de Tintín en América comienzan con: el reportero Tintín está llegando a Chicago, y lo primero que muestra Erge es que la criminalística en Chicago en aquel momento era dueña de las calles. Los ladrones robaban y saludaban a la policía. Información que va dando, como primero los soviéticos, después el Congo, ahora América. Hay muchos criminales, está Al Capone, que maneja todo Chicago, maneja la organización criminal, y nadie lo detiene. Bueno, va Tintín, es capturado, lo atrapan, lo encierran, lo vuelven a atrapar, lo vuelven a encerrar. Tintín tiene muchas de estas gags, de estos finales porque recuerden que primero se escribía como se escribía en Mafalda, como se escribía todas las historietas del diario, se escribían 3 tiras cómicas, al otro día 3 tiras más, y al otro día 3 tiras más. Entonces constantemente estaba por morir y constantemente estaba vivo Tintín. Siempre pasó eso con él, como pasa con muchas historias que continúan a diario, ¿no? Bueno, desbarata al tráfico de diamantes de Al Capone y anuncia, Erge anuncia por medio de Tintín, porque Tintín también era como una persona pública en aquel momento, en aquellos años 30, y hacía como conferencias de prensa, hacía una publicidad en Bélgica donde decía: bueno, mi próximo viaje lo voy a hacer a China, a Egipto, a la India. Y anuncia Erge por medio de Tintín una publicidad de que quiere hacer una historia de China. Quiere hablar sobre la cultura china, y los chinos se volvieron locos y dijeron: no queremos que este señor hable de nosotros. Ya mostró en su primera historia de los soviéticos, criticó a los soviéticos, mostró que los chinos somos torturadores en Rusia, que los chinos nos ponemos trenzas y nos vestimos de cierta forma y andamos con espadas. No queremos que este señor venga y hable de China como se le antoje. Bueno, vieron lo importante que eran en aquellos años Erge y Tintín. Ya tenía hasta su estudio para dibujar. Erge con su primer cómic se hizo muy famoso. Bueno, finaliza Tintín en América, como venía diciendo. Erge se da cuenta de la repercusión, organiza esto de escribir una historia que hable de China, porque vio que era lindo hablar de otros países, como él había pasado con los Boy Scouts, de andar viajando por varios lados, y arma 2 títulos importantes y que cambian la estructura de la historia de lo que son estos cómics y la estructura de escribir y de dibujar de Erge. Cuando me pidieron armar el material de lectura, habrán visto que aquellos que abrieron y vieron la lectura, elegí los 3 primeros, que son los 3 primeros donde creció Tintín: las aventuras en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América, y después elegí lo que es el Loto Azul, los cigarros del faraón,
y Tintín en el Tíbet. Porque esas son las etapas en que Hergé fue creciendo con su personaje. Y acá, con Los cigarros del faraón y El loto azul, cambia hasta de editorial. Viene Casterman y dice, bueno, mirá, queremos hacer esto más importante, más interesante, no son simples historias, las vamos a unificar, vamos a hacer libros grandes, como los que venden hasta ahora. Este ya lo hizo Juventud, la editorial Juventud, que es la que lo sigue haciendo ahora en la actualidad, inclusive los arma ahora. Hoy me acaba de llegar la información de que acaba de llegar a la distribución el último de Tintín, que inclusive no está terminado, por eso este encuentro se llama Las 24 aventuras y media de Tintín. Pero volviendo a lo que es Los cigarros del faraón y El loto azul, no escribe esto así porque sí. A quien sería su amigo, más allá de ser un artista plástico, de ser un colega, de ser alguien con quien trabaja, se convierte en un amigo que es Jean Chongren. Ahí está mejor escrito de lo que yo lo puedo haber pronunciado. Y le dice, mira, ¿vos querés escribir sobre China? ¿Querés escribir sobre nuestra cultura? ¿Querés nombrar lo que hay entre diferencia entre China y Japón? Bueno, vamos a perdernos entre nosotros dos, a contarnos todo, y después sí, porque a nosotros nos encanta tanto tu trabajo que no queremos que nos critiques solamente por tu ignorancia. Y ahí se da cuenta Hergé que era cierto, que era todo un prejuicio lo que se había armado con los soviéticos, con el Congo, con América, con China, con Egipto, y empieza a estudiar más la cultura china. Pero antes de llegar a eso, apareció en Los cigarros del faraón, que acá toma Egipto-India. Acá es el primer grupo de cómics que se continúan. En aquel momento, lo que era Egipto, estaba muy de moda Tutankamón, la maldición de Tutankamón, esa maldición que pasó con Carter, que supuestamente el que descubría la tumba tenía un montón de maldiciones que le iban a caer encima y un montón de cosas así. Aparecen otros personajes que empiezan a llenar la historia de Tintín y sus aventuras. Empieza a ver de que no puede ser que Tintín ande solo por todo el mundo. Entonces le ponen a un Henry de Montfriend, que aparte existió, que lo encuentra Tintín y lo ayuda, que es un marinero, un escritor, es contrabandista. Fue un contrabandista que andaba por los mares, contrabandeaba, pero a su vez escribía. Era un escritor que iba contando lo que él iba haciendo. Eso llamó mucho la atención, inclusive el libro de él. Aparece un Oliveira de Figueroa. De Figueira, perdón. Oliveira portugués, vendedor también, así tomando en cuenta a los marineros contrabandistas. Y se muestra un imperialismo más británico en las Indias. Se muestra esta cuestión de las diferencias entre los lugareños y los ingleses, los lugareños y los norteamericanos, los lugareños y los franceses inclusive, o los lugareños y los chinos. A veces cuando se va a China se muestra a China como lugareño y los americanos y los ingleses. Y de a poquito, muy de a poquito, Hergé va contando información, ya no tan periodística, pero sí cultural. Y en Los cigarros del faraón, esta aventura empieza todo arriba de un crucero. Aparecen estos personajes que van mechándose. Aparecen también Hernández y Fernández, no sé si se acuerdan, los que son los agentes X-33 y X-33 bis, que son Dupont y Dupont, Durant y Durán, estos personajes de bigotito y sombrerito. Bueno, estos personajes, que acá son Fernández y Hernández, en la vida real de Hergé son Alexis y León Remy, que sería el León su papá de Hergé, y Alexis el tío. Acá también aparece Alexis y León son gemelos. Esto no es poca cosa, porque los Thompson y Thompson, los Dupont y Dupont, Fernández y
ahí se me fue. Y Hernández también son gemelos, lo que pasa es que no saben ellos. También aparece el villano de toda la historia, que va a seguir desde hoy, desde los cigarros del faraón hasta el último dibujo de Hergé, que es ahí está, Roberto Rastapopoulos. Presentado como un famoso director de cine, acá de Hollywood, porque Tintín va corriendo por el desierto, quiere tomar agua, aparece un oasis, escucha el grito de una chica, la quiere salvar, la salva, y era toda una escena de cine que estaba haciendo Rastapopoulos, se hace amigo de Tintín, que en realidad Rastapopoulos era un contrabandista, pero bueno. Bueno, seguimos. Acá va Tintín por el crucero, un papel que se vuela, Filemón Ciclón, que es uno de los personajes llamativos también del cuento acá, corre ese papel, Tintín agarra el papel, dice ahí que a dónde está el lugar para encontrar, así como si fuera lo de Tutankamón, dónde está para encontrar la momia, lo sigue a Filemón Ciclón, que es un egiptólogo, y descubren la tumba, esa palabra no me salía, tumba. Descubren la tumba que estaban buscando y ven ¿cómo se llama? Un dibujo que está ahí, que es un Xinjiang, pero de otra forma, que viene a ser el logotipo de los cigarros del faraón. Estos cigarros se venden desde lo que es Egipto por la India a todo el mundo, y Tintín descubre que no son unos cigarros, que ahí dentro del habano, hay opio. Entonces empieza toda su historia moral a querer descubrir quién está haciendo esto, y bueno, ahí va descubriendo que está Rastapopoulos en el medio, pero hay un temita. Siempre que Tintín descubre algo y se va a descansar, aparece una nueva historia. Y acá aparece el loto azul, gracias a su amigo, el chino, que también hacía artes plásticas. Y bueno, el loto azul, que es del 34 al 35, esta historia es la continuación de los cigarros del faraón, y lo cual parecía un caso cerrado, pero no. Tintín está en la India, descansando, con un emperador ahí en la India, ¿cómo que se llama? Un Rajá, que le brindó su lugar para descansar, y de repente le viene un aviso para decirle que tiene que ir a China, porque lo necesitan. Ya acá estamos encontrando a un Tintín que deja de ser periodista para ser más un detective. Ya, es un personaje que es una especie de Sherlock Holmes, una especie de James Bond, una especie de MacGyver, pero obviamente antes de que existieran todos. Bueno, el Loto Azul se titula así porque es un lugar donde se podía ir a fumar opio. Ahí se podía consumir el opio, era ilegal, ya en este momento, en la época de 34-35 en China, se estaban eliminando estos lugares, pero a Hergé le llamaba mucho la atención este tipo de contrabandos. Inclusive las noticias, que volviendo a los cigarros del faraón, le llamaba la atención que roben los lugares, los mausoleos estos que estaban llenos de momias, y él utilizaba la historia verídica, como los mausoleos, las momias, las tumbas, y le metía ¿por qué roban acá? Y acá roban porque tiene que haber algo ilegal. Y metía esto de vender droga. Y el Loto Azul también, ya no existía tanto en China, los lugares donde se fumaba opio, pero había 2 lugares o 3 lugares y era el Loto Azul. ¿Y qué pasaba acá? China con Japón no se llevaba muy bien. No eran todos iguales. Le explicaron eso a Hergé, y Japón, ¿qué hace? Va a China, abría estos lugares para fumar opio, pero le echaba la culpa a los chinos. Entonces venía la gente, capturaba al dueño del local, que era chino, capturaba al que vendía la droga, que era chino, pero no capturaba nunca al que la traía, y los que la traían eran japoneses. Entonces los japoneses atacaban, infiltrándose en el gobierno de China, porque esto era por parte del gobierno, esta es la historia verdadera que sabía Hergé, y metía la droga que traía desde Egipto, por medio de Rastapopoulos, metía la droga ahí y la repartía vendiéndosela a los chinos, pero eran todos japoneses. Y entonces había una pica, y porque a Japón, así como China no quería que Hergé hable de China, a Japón no le gustó nada eso,
Pero bueno, nada, después le mandaron un par de cartas a Hergé, a lo que era la comuna de su círculo, y bueno, se tuvo que pedir disculpas y un montón de cosas así. Bueno, en esta historia, Tintín sufre varios ataques, incluso le salvan la vida varias veces, como casi todas las historias, y en uno de esos ataques se va escapando, le salva la vida a un chico que se está por ahogar. Chang Chen-shen es en la historia. Ese Chang Chen-shen es el amigo chino que a él le ayudó a estudiar toda la cultura china. O sea, Hergé acá coloca a su ayudante, a su amigo, al que le enseñó toda la historia de China para no pifiarla y no sacarle el cuero de más, como un personaje al cual Tintín le salva la vida. Y después Chen Shon-hen le salva la vida 2 veces más a Tintín, por medio de un disparo, por medio de cuestiones. Entonces se van ayudando mutuamente. Bueno, acá seguimos en esto que hablábamos del crecimiento de Hergé y Tintín, con la oreja rota. Ahí voy a poner San Teodoros, que venía a ser Paraguay, Nuevo Rico, Bolivia, una historia media en México. San Teodoros son los lugares inventados por Hergé, porque empieza a ver de que está bien, hablo de Rusia y se enojan, hablo del Congo y se enojan, hablo de China. Entonces me empezó a inventar lugares, pero con gobiernos reales, lugares con nombres ficticios, pero con gobiernos reales. Acá en la Isla Negra aparece Inglaterra y Escocia, y Sildavia, que es Transilvania y Moldavia, donde también Sildavia es un lugar real, un lugar ficticio inventado por Hergé, pero con culturas monárquicas y todo así. Bueno, voy a hacer un parate, perdón, si quieren hacer alguna pregunta de lo que fue la primera etapa de Tintín en el país de los soviéticos, Tintín en el Congo y Tintín en América, y la segunda etapa de los cigarros del faraón, en lo que era Egipto-India, y el loto azul, en lo que era India y China. Que capaz que quieren preguntar algo en esos parajes. Yo quiero decir algo. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de similitudes con Simenón. Sí, ¿viste? ¿Se me escucha? Es una historia constantemente. Sí, pero más allá de eso, belga, nació a principios del siglo, anduvo por todo el mundo, y Simenón también tenía esta cuestión de escribir una novela que transcurría en Rusia, otra que transcurría en las Islas Galápagos, otra que transcurría en Estados Unidos, otra que transcurría en África, otra que transcurría en Italia, otra que transcurría, es decir, no hay 2 novelas iguales, escribió cientos de novelas y no hay novelas iguales. Habría que investigar si no se conocieron, probablemente, y cómo, digamos, cómo se llevaban, ¿no? Pero pero parecía que por momentos que estabas hablando de Simenón, que él se dejaba llevar como periodista en esta actitud de que lo manden a Rusia a investigar para no sé qué, y él en realidad hacía su propia novela, que era lo que trascendió, porque lo que quedó en ese momento fue un informe que trajo en contra de Stalin y ya, o en contra del gobernante de ese momento, y lo mismo hacía por todos lados, porque era periodista originalmente, y con eso le sustentaban esos viajes, pero él escribía las novelas, y lo que quedan hoy son las novelas, que tampoco la novela en sí, los informes por ahí sí no los conozco, pero las novelas en sí de Simenón no son muy excesivamente críticas, digamos, no están de acuerdo con lo que le pedían. Pero el tipo las hacía y hay muchas similitudes. Novelas escritas que transcurren en Sudamérica y lugares que se nota que conocía el tipo, no que inventaba, digamos, ¿no? Así que no, ese comentario quería hacer. Sí, no, los conocía los lugares. Similitudes no solamente con Simenón, sino con otros escritores. Bueno, genial, sí, la verdad que es cierto de las similitudes. Bueno, justo pasó el tercer gol de Argentina. Pero bueno, volvamos acá a Tintín. Acá vamos a ver que hay un periodo más largo de Hergé, ya no es que dejó de crecer, sino que
empieza todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un lugar que está muy cerca de lo que era la Alemania, lo que era Francia, Inglaterra y todo ese periodo de guerra. No está alejado y vivían normalmente, ¿no? Inclusive hasta en un momento él tiene que dejar de escribir, tiene que dejar de dibujar, sigue escribiendo para otro diario, hay todo un trasfondo de momento político también. Incluso acá, por ejemplo, en La Oreja Rota, que es más allá de ser sudamericano, un fetiche es a ver si, es una escultura, no sé si, porque acá yo lo escribí, se roban un fetiche, pero bueno, un fetiche es, no sé si acá lo pueden ver, es como una estatua de madera, puede ser de arcilla, como si fuera un tótem, pero chiquito, una escultura chiquita, una estatua chiquita. Bueno, un fetiche arumbaya, que fue robado en el Museo Etnográfico. Esto es loco, porque el fetiche se roba, sale la policía, que robaron, quién puede haber robado esto, y al rato aparece el fetiche, está en el mismo lugar donde lo habían robado. Pero Tintín se da cuenta de que no es el fetiche original. Claro, una vez que lo devolvieron, dejaron de buscar, total, ya lo devolvieron, no pasa nada. Se da cuenta de que es una estatua falsa, porque uno de los fetiches, el fetiche original, le faltaba un pedazo de oreja. Y este tenía las dos. Entonces ahora Tintín dice, ¿para qué puede haber pasado acá? Intenta conseguir la información de quién arma este tipo de fetiches. Claro, pero resulta que es un adorno el fetiche. Hay alguien que vende decenas de fetiches por día. Y Tintín encuentra al escultor que lo hace, pero el escultor lo mataron. Justo una pérdida de gas, se muere y aparece el loro del escultor, que viene a ser el único testigo del crimen, ¿no? Todos quieren al loro ahora, para que el loro no diga quién fue que lo mató. Bueno, Tintín recupera el loro, se lo roban, aparecen dos que lo roban el loro, él lo recupera de vuelta. Bueno, descubre quiénes son los más lechones, acá dice Ramón y Alonso. El loro dice el nombre del ladrón del fetiche y asesino del escultor, ¿no? Que es Rodrigo Tortilla. Ramón y Alonso deciden seguir a Tortilla para matarlo y el primer país que acá inventa Hergé, supuestamente el primero que inventa, no de nombre, sino que le pone toda una cultura, es San Teodoros. Acá esta cultura inclusive San Teodoros tiene una guerra, está en guerra con Nuevo Rico, que es por culpa del petróleo, por eso se lo tomaba así como Bolivia y Paraguay. Ya Hergé está poniendo un problema que se suscitó en ese momento y se siguió pasando en Bolivia, desde la época del 30, fines del 30 hasta ahora, el problema del petróleo. Tintín conoce al señor Cricket, que reaparece en Tintín y el arte alfa, que acá el arte alfa viene a ser el último número de Tintín. Después, bueno, Tintín acá escapa con ayuda de Pablo. Pablo viene a ser el que va en la balsa, ahí en el dibujito, que es el que lo guía hasta el lugar donde puede estar el original del fetiche arumbaya, porque el fetiche arumbaya fue algo que le obsequiaron al escultor, pero adentro tenía un diamante, y ese diamante era como el tesoro inca. El tesoro inca que tanto quieren estos ladrones que andan robando los fetiches. Bueno, acá también hay una cuestión tipo lo de Tutankamón, lo de cigarros del faraón, que llegan a una tumba, la profanan, hay un misterio, y bueno, aparece también, aparece mucha historia acá, en un momento Tintín descubre un lugar donde hay ametralladoras, y aparece una ametralladora que es hay un traficante que se llama Basil Zaharov, que es un traficante turco, y Basil, ya el nombre Basil en la vida real, es el que crea la ametralladora Maxim. Es amigo de que crea la ametralladora Maxim, que es esa ametralladora que tiene ruedas, es una de las primeras ametralladoras a repetición, y aparece acá en La Oreja Rota, porque justo la crean en ese momento, entre
entre la ametralladora Maxim se empezó a usar entre 1889 hasta 1950, y estamos acá en el medio casi de lo que sería la historia de la oreja rota y esta ametralladora. Entonces, acá empecé a ver, investigando, empecé a ver que había varios factores a lo Julio Verne, de empezar a nombrar elementos que se fueron creando, y este es uno de ellos. Estas armas de fuego, como también nombró Verne con el viaje a la Luna, y después empezar a encontrar nombres verdaderos, con inventores verdaderos, así como hizo con 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, pasamos a la Isla Negra. Que la Isla Negra me llamó la atención. Todo empieza siempre como de casualidad, así como dice ahí, en un paseo de Tintín y Milú, ven un avión que parece tener problemas, ellos se acercan, los del avión le empiezan a disparar a Tintín porque en realidad eran traficantes. De ahí Tintín empieza a preguntar qué pasó con este avión, y esto que el otro, hasta que descubre que hay una isla donde nadie quiere ir, como pasaba recién con la parte del fetiche, donde nadie quería ir tampoco. Y en esa isla hay como un castillo y pasa algo, pero todo el mundo desaparece. Todos los que van ahí desaparecen, así tipo las tumbas. Y Tintín dice, yo voy a ir igual, compra un bote, va igual, logra llegar hasta Escocia, ahí, esta parte de Inglaterra y Escocia. Y bueno, todos se asustan, escuchan ruidos, escuchan gritos, y Tintín descubre que hay un gorila en la isla. Que vendría a ser como la isla Calavera de King Kong, un gorila gigante, que asusta a todo el mundo, pero bueno, él se asusta por Milú. Milú le llama la atención, este perro parlante que aparece con Tintín, que habla. Inclusive en el dibujito hay un capítulo en el que habla, en el que se lo escucha. Acá en el cómic aparecen los diálogos. Asusta al gorila, descubre que hay una banda de falsificadores de billetes que viven en la isla, pero tienen, claro, a este gorila que los asusta a todos. Entonces, volvemos a ese Hergé que va inventando historias con lo real y lo fantástico. Esta isla misteriosa, ¿por qué es tan misteriosa? ¿Por qué tiene un mono? Y porque hay gente que cuida de ese mono y que lo usa como perro ladrador para que no entren al patio. ¿Por qué? Porque falsifican cosas. Todo este tipo de cosas, así como la historia de Tutankamón, la del fetiche, que fue inventando Hergé, lo llevan a seguir inventando, a hacer una maquinita, así como decía Alberto recién de Simenón, de escribir, porque estábamos entrando en esta época de la Segunda Guerra, en donde, ¿qué pasaba? Hergé estaba escribiendo en el diario Siglo XX, lo agarran los alemanes a Wallace, no lo quieren, entonces tiene que cambiar de diario y le dice, mira, nosotros no te vamos a decir nada, Hergé, pero vos seguí escribiendo, no te metas con nosotros, seguí vendiendo, no digas nada de nosotros y haz tu trabajo, lo cual zafa bastante. Después no gusta, porque es como que Hergé se cambió de lugar, se corrió, puso para un costado y siguió escribiendo, total vez no lo molestaban, pero viene acá esta saga de la oreja rota, la Isla Negra, el cetro de Ottokar. También esta es una historia en un lugar inventado, Sildavia. Acá descubre un maletín perdido en un parque, Tintín, así como de la nada, como veníamos diciendo recién, que le aparecen los problemas. Se lo quiere devolver al dueño, lo encuentra el dueño. Este dueño que, dice que es de tal lugar. Bueno, Tintín llega a Sildavia, un lugar que no conocía, viaja a ese lugar. Resulta que en Sildavia hay un gobierno en el cual se están por hacer las elecciones dentro de 3 días y robaron el cetro. Y el cetro ese, si no lo tiene el gobernante, no puede postularse de nuevo. Porque el cetro es como la Excalibur, es como la espada. Y dice, bueno, si vos querés seguir gobernando, tenés que tener el cetro, porque el cetro ese es lo que a vos te salva de todo. Es decir, te quieren conquistar, de la muerte, de todo. A vos el cetro te ayuda. Y le roban el cetro a este gobernante, pero no le dice a nadie. Entonces a Tintín lo llama así tipo Ethan Hunt, tipo James Bond, a solucionarme el problema y encontrarme el cetro, porque dentro de 3 días
Si no, yo desaparezco acá. Bueno, ¿qué pasa? Tintín lo encuentra y puede seguir gobernando. Acá aparece la cámara fotográfica oculta en un reloj de bolsillo. Esos experimentos como si fuera M hay conspiraciones de gobierno, aparecen los disfraces de Tintín, en lo cual me hizo acordar mucho a Misión Imposible cuando se sacan la máscara y son las caras de otros. Y ahí, bueno, aparece Silabia como un nuevo personaje casi el lugar, porque este lugar tiene cultura, está desarrollado geográficamente y todo así. Bueno, termina el 39 y pasamos a otro de los cambios. Sigamos escribiendo como si fuera una maquinita. El cangrejo de las pinzas de oro. Este también es muy parecido a los cigarros del faraón, muy lindo, ya en el 41. En el cangrejo de las pinzas de oro, la historia aparece de la nada también. Milú encuentra una lata, le falta un pedacito de papel, una lata de carne de cangrejo, le falta un pedacito de papel. En ese pedacito de papel tiene escrito el nombre de un barco, y entonces después con los detectives van cerrando el caso y descubren el barco, se suben al barco, qué pasa en ese barco, y acá hay un tráfico de drogas que es desde España a Marruecos, o mejor dicho, de Marruecos a España, pasa por un desierto, el cual nombran como desierto del Sahara, un pedacito del desierto del Sahara, y todo esto surge por medio de latas que no contienen cangrejo, sino que contienen opio, que sigue de vuelta. Por eso decían los cigarros del faraón, porque algo como alimento, como cigarrillos, sigue siendo para la droga. Y bueno, nada, Tintín descubre que el tráfico de droga lo está haciendo el gobierno marroquí, no la gente solamente de la calle, no el gobierno. Descubre quiénes son los gobernadores, por qué están vendiendo droga. Y acá aparece el capitán Haddock. Capitán Haddock, el bigotudo, borrachín, que habla solo, que se vuelve loco, que se pone nervioso, que grita, que lo hemos visto en los cómics, en la tele. Bueno, él aparece por primera vez en El cetro de Ottokar y, en El cangrejo de las pinzas de oro, en 1941. La estrella misteriosa. Acá aparece otra cuestión que llama más la atención al efecto de Julio Verne. La noche estrellada, Tintín va caminando, mira al cielo y ve una estrella que brilla cada vez más y más y más. ¿Cómo puede ser? Brilla cada vez más. Se va a un lugar donde tiene un gran telescopio, el observatorio, perdón, y mira y dice, che, mirá, acá hay una estrella que está brillando cada vez más, inclusive ahora está brillando cada vez más. Descubren que es un aerolito que está llegando a la Tierra, lo cual ya es raro. ¿Y dónde va a caer? ¿Y dónde va a caer? Empiezan a buscar, toda una curiosidad en el mundo. Se derrite el asfalto, tiemblan las paredes, terremotos, todos conocimientos muy extraños, muy extraños en el momento, porque ahora vemos en las películas que todo eso sucede cuando va a caer un cometa o un meteorito, todo eso. Entonces cae, este aerolito cae en el Ártico, me parece, no me acuerdo bien ahora. ¿Y qué produce esto? Una lucha entre ver quién llega primero a ese lugar. Una cuestión hacia el estilo de descubrimientos como el Polo Norte y el Polo Sur. Una cuestión de decir, plantamos la bandera primero nosotros, los franceses, los ingleses, los norteamericanos, los rusos. Empieza a plantearse eso, Orge, y sale Tintín con Haddock por un lado, y otras personas que vienen de otros países que quieren llegar primero. Llega a la isla Tintín por medio de barcos, por medio de un avión, se tiran paracaídas, llega a la isla y descubre que todo lo que cae en la isla se agranda. Por eso ahí vemos un hongo gigante, se agranda una araña, se agranda una manzana, y es una de las primeras historias que son fantásticas, que son raras, que no hay un misterio tipo faraónico, no hay un misterio inca,
sino un misterio que viene del espacio. Un aerolito que cae, que convierte todas las cosas gigantes y que no sabemos qué es, no sabemos cómo termina, porque en realidad sí sabemos cómo termina. Explota la isla, explotan los hongos, explota todo, se hunde la isla, es como que termina como por arte de magia, como empezó, por arte de magia. Y es bastante rara esta historia. Se toma en cuenta Hergé a lo que fue la Operación Discovery de 1905, que fue el puntapié de la creación de lo que es esta historia, porque llamó la atención lo que empezaba a ser todo lo de la aeronáutica espacial. Y hay algo que comienza en Hergé, que son los sueños de Tintín. Tintín se empieza a dormir en algunas viñetas y se despierta con un sueño, y ese sueño puede ser un llamado, puede ser la realidad, puede ser fantasía, pero son en realidad sueños de Hergé. No es que son solamente de Tintín, que luego irán apareciendo demás. Pasamos ahora a uno de los capítulos donde aparece como casi protagonista principal Haddock, El secreto del unicornio, de 1942-1943. Como verán, no se está tocando mucho de Alemania, Francia, América, Rusia, Japón. Se están tocando historias, estamos en un momento en donde hay transición política. Y tiene que trabajar Hergé, tiene su estudio donde tiene que mandarle y seguir haciendo producciones. Es famoso, se vende mucho, inclusive la anterior, la de la isla misteriosa, fue la primera historia a color que se hace en España. El secreto del unicornio, del 42 al 43. Tintín pasea por las calles, descubre un lugar y ve un barco. Ese barco que vemos ahí dentro del círculo, lo ve a escala y dice, se lo voy a regalar al capitán Haddock. Cuando lo compra por 50 libras, no me acuerdo qué era, aparece una persona que le quiere comprar a Tintín ese barco, pero no, y aparece otra persona que le quiere comprar a Tintín ese barco, ya son 3. Resulta que ese barco es de un familiar de Haddock, lo cual es raro porque Tintín le va a comprar un barco para regalarle a Haddock, cuando se entera era de un tío abuelo de Haddock, Haddock, pero Haddock peleó, el unicornio se llama el barco, peleó contra Raham el Rojo. Este fue un antiguo pirata, perdió la vida ante las manos del antepasado de Haddock. Y en la actualidad, bueno, estas personas quieren conseguir esos 3 barcos, en realidad, porque en el mástil mayor hay un papel que guarda un tesoro del capitán Raham el Rojo, este pirata. Y ahí pasamos, que ahí continúa Tintín, inclusive en el final de esa historia nos invita a seguir continuando leyendo el tesoro de Raham el Rojo. Y ahí continuamos a esta historia donde aparece Tornasol, el profesor Silvestre Tornasol, como otro de los protagonistas o compañeros de Tintín. En este número, que es la continuación, aparece Tornasol con un submarino, que es el que vemos ahí en forma de tiburón. Ya van viendo que en el 43 hay algo también a lo Julio Verne, pero algo más chiquito. No es un submarino como el Nautilus. Es un submarino ya más individual. Tornasol inventó esto, le salió mal, después lo volvió a inventar. Haddock y Tintín están buscando, localizan dónde está el tesoro, en todo el noticiero, diario, en radio, en todos los lugares salen que ellos están buscando este tesoro, por más de que quería que sea secreto. Tornasol lo sigue, le lleva el submarino chiquito y lo encuentran. Bueno, no encuentran el tesoro, encuentran un montón de botellas de ron, un montón de cuestiones, porque el tesoro ese está escondido en la casa de Haddock. De Haddock, vendría a ser, del antepasado de Haddock. Que lo descubren ahí en la mansión. Porque pasa de que le compran el submarino chiquito a Tornasol, tiene mucha plata, compra la mansión de Haddock, se muda Haddock a esa casa, que era la de su tío abuelo, y entre los recovecos encuentra un lugar donde guarda muchas cosas y ahí encuentra el tesoro de las monedas y joyas y todo de Raham el Rojo.
Otro de las historias fantásticas, las 7 bolas de cristal. Este es como la maldición, es una maldición inca, como la maldición de Tutankamón, bueno, el cigarro del faraón, la del fetiche. En medio de una ocupación, esto pasa en el momento exacto. Mientras está haciendo las 7 bolas de cristal LG, hay una ocupación de Alemania en Bélgica, lo cual le corta todo el trabajo. Esta historia queda por la mitad, una historia que lleva a Tintín a Sudamérica, donde se cree que está pasando algo extraño, con unos experimentos. Son unos expedicionistas, viajaron a Perú, se perdieron en la cordillera de los Andes. Un vidente en Bélgica, en un teatro, dice que estos expedicionistas se perdieron y no van a volver más. Entonces esto llama la atención de Tintín y Haddock, y van con tornasol hacia Perú. Acá sucede todo esto de las bolas de cristal, que son unas bolas que se rompen en el suelo y adormece a todo el mundo. Y bueno, van y descubren todo lo que pasa en lo que es Perú, con llegar al imperio inca, querer robar o querer sacar todos sus tesoros y las maldiciones, al igual que Tutankamón, las maldiciones que eso acarrea. Yo voy a ir contándole un poquito las historias, no todo, porque la verdad que la idea es que de la Isla Misteriosa vayan consiguiendo ciertos números, ciertos cómics, y puedan leerlos. Todos tienen 62 páginas menos uno, que es uno de los anteúltimos por ahí, que es el más cortito. Bueno, vamos a pasar a el Templo del Sol. Vieron que los voy contando rápido a medida que se fueron haciendo, pero después se puso un poco más lento. El Templo del Sol es la continuación de lo que fue las 7 bolas de cristal. Siguen en Perú. Acá ven unas momias de esta época. Más que un policial, es una aventura esto, el misterio y fantasía, que era lo que le venía diciendo, lo mismo que pasó con la Isla Misteriosa. Tintín busca a Tornasol, el cual fue raptado. Está en el Templo del Sol, este lugar tan conocido que se nombra cuando uno va a Machu Picchu o se vende para ir a conocer, donde están las ventanas, el Templo del Sol, la ruina de Machu Picchu. Que esto también le llamaba la atención a Hergé en estos años, en el 48, y viajan ahí, lo encuentran a Tornasol, aparece Hernández y Fernández, que van viajando por el mundo en dirección opuesta, porque en un momento Haddock le dice, muchachos, no me sigan a mí, yo voy a ir por un lado, ustedes vayan por el otro, y vemos que mientras Haddock está en Perú con Tintín, Hernández y Fernández están en la India, Haddock está en Perú con Tintín, Hernández y Fernández están en Francia, y así. Hizo en Hergé un respiro, empezar a agregar personajes, lo ayudó a ir creciendo con esto de Tintín. Como se habrán dado cuenta, ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 historias de Tintín. Y siguen avanzando desde el 20 y pico hasta ya estamos en el 48. El país del oro negro. Acá aparece Kemed, que es un país imaginario, para no decir Egipto o Arabia Saudita, es un país imaginario que pone Hergé con el tema del petróleo. Resulta que un día cualquiera empiezan a explotar los autos. Hay un problema con el combustible. Hernández y Fernández le ponen combustible al encendedor, explota el encendedor, también todo un problema. Y Tintín dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué están explotando todas estas cuestiones? ¿Qué pasa con los autos? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con el combustible? Viaja a lo que es este lugar, Kemed, y que es el país ficticio, y ve que hay se comunica con la gente que vive ahí, con el gobernador de Kemed, y ve que ellos quieren vender el petróleo a Inglaterra, se lo quieren vender a los ingleses. Pero los mismos compatriotas no se les raptan el hijo, no quieren que se haga algo más capitalista, quieren que el petróleo quede ahí y que no se vaya del país. Algo que nosotros también conocemos con el tema de lo que son
las ventas al extranjero, ¿no? Bueno, ese problema interno del gobierno de Kemed, que era el gobierno de Arabia Saudita, que era el gobierno de Bolivia con el gas y del petróleo, ese tema es lo que acá plantea Hergé y lo va mostrando por medio de americanos que van a Kemed, que es Arabia Saudita, americanos e ingleses que van a lo que es Egipto, para llevarse el petróleo y comprárselo a los mismos gobernantes del lugar. Acá aparece, bueno, también está Haddock, Tornasol, y en la radio se puede escuchar hasta la Castafiore. La Castafiore es una cantante de ópera italiana, que ya la veremos, va a aparecer en cualquier momento. Bueno, en un cambio editorial aparece Objetivo a la Luna, que es en Sildavia, aterrizaje en la Luna, que se hace en la Luna, el asunto Tornasol en Bélgica, Suiza, Sildavia y Borduria, que Borduria es otro país inventado por Hergé, Kemed, Arabia y Jordania, en el stock de coque. Dos nombres, stock de coque es bastante importante, interesante el título de esa historia. Bueno, en el país del oro negro, ahora vamos a Objetivo la Luna. Esto fue en el 50, bueno, en el 50, 19 años después de la llegada del hombre a la Luna, es verdad. Podemos decir que Tintín fue el primero en pisar la Luna, antes que Armstrong. Y acá aparece mucho lo berniano. Objetivo la Luna es densa, lo voy a decir así. Bueno, voy a contar un poquito de la historia. Tintín y Milú están con Haddock, llegan al castillo donde vive Haddock, el Molistar, y ahí tienen un mensaje de Tornasol que le dice que vayan hasta Sildavia porque está en un proyecto. Llegan y se unen con el profesor y reciben el encargo del gobierno de Sildavia para ver la nave espacial que va a volar a la Luna. Acá es todo técnica. Hergé no quiso exagerar en nada, no quiso mentir, no quiso inventar, agarró y empezó, ¿por qué este cohete va a volar? ¿Cómo va a volar? Son diálogos eternos, pesados. En esas 62 páginas que tienen estos libros, van a ver toda la explicación de geometría, de matemática, de física, de química. Fue de los libros Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna, fueron los más cansadores de leer porque eran las mismas personas hablando constantemente, enseñando con un pizarrón de fondo cómo es el hecho de viajar al espacio. Era algo que no se conocía, algo que solamente se suponía. Entonces, este Hergé no quiso jugar con la fantasía, lo mismo que le pasó con el tema de China, de India, de Egipto. Acá el cohete que aparece, este que vemos ahí rojo y blanco, existe, el B-2, es un cohete alemán que se fabricó en la Segunda Guerra Mundial, era así, tenía esa forma. Bueno, nada, es interesante ver cómo nos quieren explicar, al igual que 20.000 leguas de viaje submarino, que se pone denso con el tema de conocer cómo se maneja un submarino, las especies acuáticas, los diferentes océanos, las diferentes cadenas que hay de, ¿cómo se llama?, de corrientes de agua. Se pone muy pesado este libro, pero bueno, nada, es una historia nueva donde ya el objetivo, ya el lugar no es la Tierra, no hay un Congo, no hay una América, no hay una India, está la Luna, y aterrizan ahí. En el 52 ya aterrizan ahí. Esto continúa de Objetivo a la Luna. Tornasol, Tintín y Milú, el capitán Haddock, van en el cohete. Inclusive la historia termina que van yendo en el cohete y continúan ya llegando a la Luna. Acá pasa algo que lo vimos con Tom Hanks y en Apolo 13, que es que aparecen Hernández y Fernández adentro del cohete. Y no sabía nadie. Entonces, ¿qué problema que tienen ahora? El oxígeno. O sea, un problema que también lo tuvo en cuenta Hergé, con más personas, menos oxígeno. Llega un momento en que explican también por qué lo del oxígeno, cómo aterrizar, cómo salir, en dónde aterrizamos. Llega un momento que todos se desmayan y Tintín es el que se despierta y logra aterrizar en lo que es la Tierra. Ahí, como verán, está
está Milú con el traje, así que también es uno de los primeros en viajar antes que Laika. Y todos los trajes también están explicados en lo que es aterrizaje en la Luna y objetivo a la Luna. El asunto tornasol. Esto es en 54 y 56, ya empiezan a ver que son más largos las transiciones, ya no escribe en unos meses o de un año al otro, sino que ya tarda 2 años en escribir. Durante la tormenta, en la mansión donde vive Haddock, con el pariente, se empiezan a romper los artículos de vidrio y de porcelana, explotan. Están charlando y empiezan a explotar ahí, como se ve la tapa que está partida. Tornasol se va a Ginebra, hay una conferencia que lo llaman a él, lo invitan, sobre física nuclear. Inclusive en lo que es aterrizaje a la Luna y objetivo a la Luna se habla mucho de física nuclear para volar, no se habla de motores a explosión solamente con nafta, ya están hablando de la bomba atómica también. Tintín y Haddock aprovechan la oportunidad y le revisan lo que es el laboratorio de Tornasol y bueno, nada, se dan cuenta de que tienen que ir a buscarlo porque estos experimentos son peligrosos, son atacados, pasa siempre mismo. Seguramente Alberto acá sigue viendo las similitudes con Simenón, porque le pasa algo, es siempre los ganchos de ataque, de querer sobrevivir, de una nueva aventura, de un nuevo peligro. Y bueno, salen al rescate de Tornasol, el cual le quieren robar sus experimentos. Y bueno, nada, son ayudados por Hernández y Fernández. Vuelven de vuelta a los países creados, de Sildavia y Borduria. Borduria su bandera es un bigote, o sea, vendría a ser la Alemania nazi, en donde Hergé se descarga y pone todo lo que no puede decir de Alemania. Aparecen nuevos personajes relacionados a lo que fue la Guerra Fría, porque empiezan a aparecer personajes que aparecen y desaparecen por momentos nomás. Hay un arma sónica por medio del sonido que también que es la que rompe los cristales. Todos inventos a los Julio Verne. Stock de Coque. Este comienza a llegar a España con acá en esta época, en el 58, comienza a llegar a España lo que es las aventuras de Tintín. Con Stock de Coque aparece el Cetro de Tocar. Pasaron casi su lugar en China, en Japón, en varios lados, Hergé, pero todavía no llegaba a España, América, Italia. Recién ahora, casi 25 años, 30 años después. Stock de Coque, acá hay como una despedida ya de Hergé, sin querer. Aparecen todos los personajes, todos los personajes. Se van entrelazando, llegan imaginarios que hizo, países reales. Tienen en cuenta, aparecen en los países imaginarios donde tienen golpe de Estado, derrocamiento de esos lugares, hay trata de esclavos que sucede en Arabia y África. Todo empieza con yéndose en un barco, Tintín con Haddock. Ahí aparece, hay un personaje que se llama Pitz, que es el que vuela en un avión, que lo encuentra en otro lado, es un personaje que reaparece. Y finaliza la historia con Coque. Coque resulta ser el carbón, así se le llama el carbón cuando está almacenado. ¿Tienen coque? ¿Tienen carbón? Pero también era una palabra que utilizaban los contrabandistas de personas. Acá no hay droga, acá no hay armas, acá hay contrabando de trata, y son árabes, son africanos, que es el coque, le llaman así. Entonces, una vez que se apoderan de un barco que llevan a contrabandistas, aparece la policía, la aduana, digámoslo así, y le dicen si están llevando coque, a lo cual el capitán Haddock le dice que no, y le revisan el barco. Resulta que sí, coque eran personas, y estaba lleno de personas. O sea que acá el stock de coque ya no está hablando en código como los cigarros del faraón, el loto azul.
Está hablando de stock de personas. Está diciendo, acá estamos llevando personas. Bueno, la historia va pasando y termina con que, bueno, salvan un grupo de personas que estaban encerradas, llevando de un país a otro. Acá finaliza, bueno, esto de que hay un parate de Hergé, no sabe para dónde seguir, no sabe si ir a América, aunque él decía que ir a América era como volver para atrás, tener que hablar de vuelta de los nativos americanos, de lo que es América 30 años después casi, porque esto fue en el 20 y pico. Después decía de ir al Ártico con Tornasol, que sea un protagonista, pero ya lo hizo, en diferentes historias, Tornasol, Ajado. Estas cuestiones fueron sumando unos problemas personales, porque se divorcia, que en realidad él se mete de novio con su secretaria, que su anterior pareja también era secretaria, está con las dos personas, en su aspecto moral está mal, entonces se divorcia de su esposa, sigue en pareja con su secretaria, no tiene ganas de escribir, no quiere viajar, le empiezan a decir todo de que Tintín ya está, Tintín no tiene más nada nuevo para contar, lo cual él lo empieza a tomar como cierto, por eso no quiere llevarlos a otros lugares, a Tintín. Y un día tiene un sueño, empieza a soñar con colores blancos, con cosas que le atraen desde lo blanco, la moral, la ética, la pureza. No quiere hablar sobre droga, no quiere hablar sobre trata, no quiere hablar sobre cosas malas. Y en ese momento aparece Tintín en el Tíbet, que recuerda a lo que fue su amigo, aquel Chan, que lo ayudó a hacer el Loto Azul 20 y pico de años después, porque no es que ellos se hicieron amigos, fueron a vivir juntos y fueron felices por siempre, no se vieron más. Entonces Tintín se va de vacaciones, está descansando junto a Jado, están jugando al ajedrez, se queda dormido y tiene un sueño. Resulta ser que el avión donde va Chan se cae en el Tíbet y Tintín sueña de que su amigo lo está llamando. Tiene una premonición. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de los sueños de Hergé? Bueno, acá Hergé también soñó que tenía que sacar a Tintín de problemas de droga, de problemas de armas, de que no tenía que ser un detective. Y es su primera historia donde no hay armas, donde no hay un villano, donde no hay cuchillos, donde no hay nada de malo, sino que Tintín va a buscar a su amigo. Está días y días y días buscando a Chan, que está en una montaña capturado por el Yeti, esas huellas que se ven ahí y acá es el Yeti. Se pierden, aparecen los lamas ahí en el Tíbet, y logra encontrar a su amigo después de semanas de buscarlo. Y Hergé logra encontrar nuevamente su camino, porque estaba ya perdido de Tintín. Ya hasta Hergé tenía un psicólogo que era inglés, que lo iba a visitar, después tenía un psicólogo que era francés, que también lo iba a visitar. Ya le habían dicho que no escriba más a Tintín, porque Tintín lo había consumido todo. Él mismo decía que era Tintín. Él mismo vivía la vida de Tintín, o quería vivir la vida de Tintín, por más que sea su alter ego, pero... Y ahí es donde dice, no, voy a seguir escribiendo Tintín, pero le voy a sacar todo lo malo y le voy a dar la esencia principal que tiene Tintín, que es de Boy Scout, que es de ayudar, que es de comprometerse con la amistad. Este libro habla solamente de eso, de la amistad, del amor, de encontrarse con uno mismo. Siguiendo este cambio que tiene Hergé, aparecen las joyas de las Castellfiore. Este personaje cantante, acá Tintín no viaja a ningún lado. Resulta que la Castellfiore va a la casa de Haddock, porque Haddock se quiebra las piernas, entonces no pueden salir de viaje. Pero la Castellfiore, de tanta fama que tiene, va a visitar a Haddock y se queda ahí unos días para descansar, llevando sus joyas, llevando al que toca el piano, llevando a su ama de llaves, llevando un montón de cosas. Pero Haddock había hablado con unos gitanos para que se queden en sus tierras, ya que lo habían echado de las tierras anteriores. Entonces se arma todo un problema con el robo de las joyas, en donde aparece
un fotógrafo que quiere robarle las joyas a la Castafiore. Los gitanos que no le quieren robar las joyas a la Castafiore son los culpables, Hernández y Fernández, Tornasol, la Castafiore, los otros malos que empiezan a aparecer de la nada. Y acá lo que va contando Hergé es que no se necesita viajar para vivir una aventura, no se necesita tener armas, tener enemigos, porque lo descubre Tintín que es una urraca la que le robó las joyas, porque era una urraca que entró por un vidrio roto y se la llevó sin querer, entonces no había un culpable, no había un inocente, no había nada más que una aventura, una historia para contar casi sin querer. Se arma un problema entre la Castafiore y Haddock que no se quieren para nada. Bueno, la Castafiore sí, Haddock no la quiere para nada. Y nada, ahí van cambiando las historias de Hergé. Vuelo 714 para Sydney. Algo raro, porque no se llega a Sydney. El vuelo es un título que no sucede. Es un vuelo que no toma, porque agarra el capitán Haddock y Tintín, se dirigen a Sydney para participar, están invitados a un congreso de astronáutica, y hacen una escala en Indonesia. Y ahí se encuentran con Piotr Pitz, a quien habían conocido, ¿se acuerdan? En Stock de Coque, Pitz. Y Pitz trabaja para un piloto que es un millonario, que se llama Laszlo Carreiras, que ha inventado un avión muy rápido, lo ha construido y todo, entonces los invita a Tintín y a todos a volar hasta Sydney. Este millonario tiene cuentas en Suiza y su chofer de avión lo traiciona. Este chofer de avión está con el Rastapopoulos, como habíamos hablado de este villano, que aparece en casi todas las historias, después no lo fui nombrando porque en la historia de Tintín aparecen siempre los mismos villanos, los mismos personajes, por más que esté englobado en todo el mundo. Bueno, Rastapopoulos sabe que Carreiras tiene una cuenta millonaria en Suiza, lo rapta, no sabe que Tintín iba en el avión, pero ya que está, matemos a Tintín y a Haddock, que siempre me pincharon el globo. Bueno, acá pasa que, nada, Tintín se salva, como de costumbre, junto con Haddock y Tornasol, y ayudan a Carreiras. Pero, ¿qué pasa? Aparece otro caso, que aparecen extraterrestres. Es algo raro que de la nada aparecen extraterrestres. Se caen en un volcán, como en Viaje al Centro de la Tierra de Verne, y son guiados mentalmente por una voz que les va diciendo por dónde tienen que ir. Y les da la atención porque es una voz que como si fuera un dios que le va hablando, y es un señor que está con un fierrito acá en la cabeza diciéndole lo que tienen que hacer. Y son guiados mentalmente por extraterrestres. Aparece un platillo volador, los abducciona, los lleva a un lugar, les borra la mente como nombres de negro, diciéndole, ustedes se van a olvidar de esto, van a estar arriba del avión de carrera, van a estar jugando al ajedrez, van a hacer esto que el otro, y después capturan a los malos, los suben a la nave espacial, dejan a los buenos en un bote, y los malos, bueno, los van desparramando por todos lados. Pero es el primer caso donde Hergé ya empieza a hablar sobre la vida extraterrestre y falta un año inclusive para que se haga el primer viaje a la Luna. Pero bueno, nada, es un detalle que Hergé ya se empieza a dar estos gustos. Ya pasó con la isla misteriosa y el que cae. Bueno, acá hay otro cambio. Veníamos diciendo de que Hergé ya no escribía mucho, no contaba historias rápido, ya lo había dejado de hacer. Ya había tenido su devolución al mundo pidiéndole disculpas a aquellos que pensaban de que él había sido parte de lo que eran los nazis, porque él trabajó, no dejó nunca de escribir, y resulta que después explicó por qué escribía, cómo escribía. Él escribía para otro diario, que no le molestaban, y tuvo que cambiar todas las historias, no nombraba a los nazis, tampoco nombraba a los judíos, no, hablaba de aventuras y nada más. Y acá ya no escribía tanto, estaba cansado, entonces esta historia está basada en una película por Raymond Leblanc. Acá el profesor Tornasol ha invitado a Tintín, a Milú y Capitán Haddock a Sildavia. Va a pasar unas vacaciones, todo bien, como vienen pasando siempre. Encuentran a Hernández y a Fernández, en la película quieren meter a varios personajes.
y son llevados en un avión taxi hasta esta costa del lago, y ahí tiene una avería el avión taxi, y bueno, esta historia lo que más tiene es que aparece Rostopopoulos, que quiere obtener un invento nuevamente de tornasol, y nada, Tintín después le salva la vida, Tintín, con esta película, que después se hace historieta, que tiene 47 páginas, tiene imágenes de la misma película en sí, es un descanso que tiene Hergé, es un descanso para su escritura, un descanso para su producción, un descanso para él, porque ya estaba grande. Así que Leblanc saca este cómic con partes de la película. Llegamos a Tintín y los Pícaros. Los Pícaros, bueno, son el nombre de un grupo guerrillero. Parece raro, pero bueno, ya verán ahí la pirámide. Luego el secuestro de Bianca Castefiore, sus ayudantes y los detectives Amanda y Fernández han sido arrestados bajo acusaciones de conspiración para derrotar a Capioca. Capioca es el gobernante de un lugar y está Alcaraz, que es el gobernante de otro lugar. Pero ellos mismos quieren gobernarse. Entonces hacen golpes de Estado en San Teodoro y bueno, en San Teodoro más que nada. Son dos gobernantes que quieren apoderarse de sí mismos, del lugar, perdón, y pelean entre sí. Acá los Pícaros son un grupo de guerrilleros que atrapan a Tintín y a Haddock y están comandados, mejor dicho, por Alcaraz, que es un amigo de Tintín, que por lo general se juntan, charlan, juegan ajedrez y toda la historia, pero nada, estos gobiernos militares que están en San Teodoro están constantemente en lucha y nunca llegan a un acuerdo. Cuando gobierna uno, pasa lo mismo que cuando gobierna el otro, que era más o menos con lo que era la Cuba, con lo que era la parte de Che Guevara, la parte de Fidel Castro, porque se basa mucho en eso, se basa mucho en esas políticas de aquel entonces que empezó a ver él. Inclusive aparece, hay un personaje acá que lo toma en cuenta, no me acuerdo el nombre, ahora es una persona que fue periodista francés, se fue haciendo casi el mismo camino que Tintín, no que Hergé, y Hergé lo toma y empieza a hablar sobre sus libros en Tintín y los Pícaros, que es en 1975 y 1976. Acá ya Hergé no está queriendo trabajar mucho, porque ya está grande, hay cambios, Tintín ya creció, pero queda una última historia, que es Tintín y el arte alfa. Hergé fallece en el 83, pero esta se muestra en el 86. Hay un nuevo arte en el mundo, que es un arte sin pintura, es un arte sin colores. Ya casi no se habla más de la droga, no se habla de las armas, ni del trato de personas. Resulta ser que el capitán Haddock anda por su casa y sueña con Bianca Castefiore, la cual detesta, y sueña que va a su casa, va a su domicilio. Entonces como que se escapa, porque minutos después se entera de que es cierto. Otra vez contamos el sueño y después la realidad, y resulta que el sueño y la realidad son lo mismo. Este juego que hacía Hergé. Y la Castefiore va a la casa ahí de Haddock y él se escapa, se esconde y se mete a un lugar donde están haciendo una galería, es una galería de arte, y están exponiendo este arte alfa. Lo que atrae este arte alfa es que hay extrañas desapariciones de artistas contemporáneos. O sea, el artista hace su arte y después desaparece.
Y esto le llama la atención a Tintín. Incluso acá sucede algo que Tintín, este libro es bastante emotivo, no lo tengo ahora. Me acaba de avisar Mercado Libre de que lo tienen en distribución, o sea, está llegando. Supuestamente el 18 llegaba, 18 de septiembre. Este libro es bastante especial porque Tintín inclusive compra un arte alfa, que es una H transparente, una H gigante, como si fuera una H de cartel de publicidad, que es la H de Hergé. Hergé siempre dijo que él era Tintín, y acá está la escena en que Tintín dice que él es Hergé también, con esa H, que la muestran. Acá pasa que Tintín empieza a descubrir de que hay las extrañas desapariciones de estos artistas, está a manos de Rastapopoulos, y detrás de todo esto está su villano, su alter ego, o antítesis, mejor dicho. Y bueno, termina viajando a Nápoles, donde quiere como capturar a Bianca Castafiore, la quiere raptar. Y allí es atrapado Tintín por Rastapopoulos a punta de pistola. Es una escena que la vimos cientos de veces a esa. Desde Tintín en el país de los soviéticos hasta la última escena. La última escena es esa, va a Rastapopoulos llevando a Tintín, y lo demás queda todo en blanco en ese libro. Esta es la última escena que dibujó Hergé. Que va con un camino inesperado, se dibujó así. Salió de acá más de 100 veces, como venía diciendo. Algunos autores han terminado este cómic a pedido de la familia de Hergé, pidieron permiso y lo terminaron. Pero también hay un cómic que no termina, que termina así, como está esta imagen. El final llama mucho la atención, porque Hergé no dibujó más nada que esto, como yéndose a morir Tintín, como yéndose a morir él. No se sabe muy bien, pero es el último dibujo que tiene Hergé. Y este dibujo que estamos viendo ahora lo quise poner porque muchas veces hemos hablado con Alberto, con Gastón, de que la obra supera al autor, ¿no? Y acá vemos la obra viendo cómo superó al autor. Vemos a Tintín, a Milú, viendo la lápida de Hergé, y este final que se une junto con la imagen, la primera imagen, donde está Hergé siendo una obra de arte de Warlock. Y acá Hergé está siendo una persona delante de su propia obra de arte, Tintín. De esta manera quería cerrar este camino rápido que traté de hacer de los 24 aventuras y media de Tintín. La verdad que se podrían hacer muchísimos encuentros más hablando de Hergé y Tintín, de cómo empezó a dibujar a los 12 años, 13, 14, hasta los 70 y pico. Lo quería hacer rápido, así de la misma forma que él fue llevando su historia, su vida a Tintín, cómo lo fue subiendo. Tintín es una persona que sabe manejar cualquier vehículo, aviones, barcos, ha andado en trenes, ha fabricado un tren en un momento que lo necesitaba, y me gustó la forma de contar todas las historias, porque estos libros, cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, en España, un cómic en España, un DB o un historieto salía 1,5 pesetas, pero estos libros salían 14 pesetas, muy caros eran, porque ya Hergé se lo tenía como el creador de un nuevo arte, el creador de lo que iba a ser el noveno arte, que era el cómic.
Entonces, lo quise contar así para que, si quieren tomarse el trabajo de conseguirlos, de pedirlos prestados, para seguir dándole vida a lo que es Hergé, Tintín y el cómic. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado, que tenía que hablar de 4 libros rápido. Voy a estar 4 o 5 horas, pero bueno, la idea era estar lo menos molesto posible para los demás. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Lisandro. Un pequeño comentario, me pareció genial la descripción del siglo XX, digamos. O sea, presentaste a un autor que describió todo el siglo XX, ¿no? Que te habla del comunismo soviético, de los indios, de África, de la colonización, de Europa, de Sudamérica, de Asia, de Oriente, de la guerrilla, de los gobiernos militares, todo, absolutamente todo. Los militares. Asombroso. Y después el final emotivo tuyo me pareció genial porque es un poco eso, lo que dice el profesor Landoni, ¿no? El Quijote goza de buena salud, mientras que los huesos de Cervantes no sabemos si todavía están como huesos, ¿no? Y es un poco esa imagen. Muy bueno, muy bueno. Tintinólogos, gente que analiza mucho a Tintín y su escritor. Porque es un escritor que escribió más allá de su imaginación. Viste que hay escritores que lo hemos hablado. Hay escritores que escriben por su imaginación. Este hombre escribió a base de la historia, como si fuera un reportero. Metió a Tintín como si fuera él. Me voy a llevar a cada lugar que me gustaría ir. Y lo llevó a Tintín. Claro. Eso fue muy, muy loco. Muy loco que lo consiga, que lo logre, y que lo haya hecho, como dijiste vos, en todo el siglo XX. Porque aparte ese fue el diario en el que escribió esto. El diario se llamaba así, el siglo XX. Y no solamente que pintó, digamos, la historia y la sociedad, sino también la postura del hombre ante el mundo. Fíjate que al principio empieza con una mentalidad colonizadora, ¿no? Que donde llega un europeo es dueño. Todo lo que está ahí es posesión de un europeo. Algo de la colonia, Bélgica fue colonia de África, ¿sí? Tenía derecho tanto sobre los animales como por los recursos naturales y sobre el hombre del país de África. Y esto lo graficaba bien. Y después hace todo un arco el autor y que tiene que ver con la humanidad y tiene que ver con la introspección y es muy de Occidente. Esto lo hemos hablado en otro tono de literatura, la introspección de irse a Oriente para encontrar una solución o para ver qué salida tiene Occidente. Claro, sí. Así que todo ese arco también lo hace. Sí, cuando se pierde el autor, lleva a su personaje hasta el Tíbet para encontrar, lo aleja de sus raíces. Porque se recorta por eso. No, yo agradecerte porque soy de los que les llegó Tintín a través de los 90, de las animaciones de los 90, y nunca más tuve referencia y vi 4 o 5 capítulos y no sabía cuál era la importancia que tenía como para decir un dibujo del principio del siglo XX, lo hacen animación y lo realzan y realmente me había quedado un montón de huecos que hoy me has ayudado a completarlo, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber estado. Y bueno, Tintín ha marcado muchas cosas así. Sí, ahí Alejandro, con respecto a la película. Sí, Ale. Sí, en realidad yo quería preguntarte sobre la película, ¿qué te había parecido? Porque sé que está basado en alguna historia de Hergé. Sí, está basado en el unicornio, el unicornio. Me gustó. A mí, las películas que se basan del libro me gustan mucho porque, del libro, de cómic, de lo que sea, porque hay alguien, en este caso Spielberg y Jackson, hay alguien que se juega más y dice, yo lo voy a hacer así, yo creo que esto fue así, y por más que sea mala me va a gustar porque se animó a mostrar a Tintín, a Capitán Haddock, la película de acá,
y de otros más, porque juntó varios libros Spielberg. Me gustó y estoy esperando que hagan la segunda, porque supuestamente están armándola, hay cosas de producción que la van frenando. Me gustan más los dibujitos que la película en sí. Por más que le ponga personas y todo eso, porque las personas estas de Spielberg estaban animadas. Si hubiesen sido personas reales, personas en live action, hubiese estado un poco mejor. Pero esto de la animación entre la realidad y el dibujito fue lo que no me gustó tanto. Pero la historia sí, la historia porque aparecen varios libros que se entremezclan y se marcan bien. Las personalidades de todos los personajes están bárbaras en la película. Sí, aparte te das cuenta que tal personaje es así, porque si leíste los cómics y lo ves en la película y dices, ah, claro, mira, son iguales, es igual que en el cómic. Genial. El G tiene mucho de, por ejemplo, Fiore, la cantante, tenía la personalidad de su ex esposa, el padre era distraído como Hernández y Fernández, él era de jugar mucho con, si conoce a alguien que le llama la atención, lo pone en sus historietas, lo pone como personaje, las noticias él las llevaba a cabo, así como el caso de Carter, que fue que era lo que hablábamos recién del siglo XX. Así que bueno, nada, me gustó que le llame la atención Tintín. A mí es un personaje que no es de mi época, pero sí es de mi época. Y este personaje les ganó a esos, siendo antes de Indiana Jones, antes de James Bond, antes que Ethan Hunt, antes que MacGyver. Entonces eso es lo que me gustó de Tintín. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por estar.